Déjenme decirles que aún al régimen le sangran las heridas del 28 de julio. Y a estas heridas se les unen las del pasado 25 de mayo, que finalmente han hecho detonar conspiraciones internas con posibles consecuencias. Y aunque Nicolás Maduro y los suyos aparentan estar celebrando la farsa electoral organizada, la procesión del fracaso ocurrido les va por dentro. Por eso, la reacción visible ha sido la única que puede ejecutar una dictadura sin voto popular, arremeter contra inocentes con represión y desapariciones forzadas, montando expedientes con falsas evidencias que no se creen ni ellos mismos. Pero lo más importante es que los efectos han estallado entre ellos. Mis fuentes me confirman que la tensión ha explotado en Miraflores, no solo por la aplastante abstención que ratifica el desprecio de la mayoría de los venezolanos hacia Nicolás Maduro y que por el contrario reafirma el liderazgo de María Corina Machado en Venezuela. Además, varios conflictos internos han estallado, destacando uno en particular, la decisión de los hermanos Rodríguez de restarle poder a Diosdado Cabello, aprovechándose, claro está, de que el hombre ha caído en desgracia. Jorge y Delcy dicen que Diosdado no tiene el control interno y sugieren sacarlo de su cargo. Entretanto, Diosdado enloquecido y paranoico se ha obsesionado con capturar a María Corina y ante la imposibilidad, desesperado y aún sangrando por la herida de la guacamaya, arremetió contra Juan Pablo Guanipa, improvisando una vez más evidencia falsa, sin ninguna validez legal y que nadie cree. El sector militar no ha escapado de esta crisis interna, donde se habla de cacería de brujas. Cuando pregunté la causa, me respondieron, la extracción los tiene paranoicos. En todo caso, hay varios detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Voy a tratar de ordenarles los hechos de los que me he enterado. De más está decirles que en la élite del régimen todos desconfían entre ellos, pero en este momento, vistas las públicas metidas de pata, quien menos la tiene consigo es el ministro de Relaciones Interiores, a quien la operación Guacamaya lo ratificó como un mal e inconveniente cuentacuentos, sin credibilidad, con excesivo rechazo en redes y que por televisión solo acusa, insulta, amenaza, pero que en lo más importante, que son los hechos, se le escapan los más preciados rehenes en sus propias narices. Este conflicto interno alimenta una tensión importante en los cuarteles con la paranoia potenciada luego de que la operación Guacamaya colocó bajo sospecha a varios organismos de inteligencia, especialmente al SEBIN, donde hasta ahora hay varios jefes de operaciones removidos. Por cierto, quiero que no perdamos de vista un elemento que me cuentan que le echa más gasolina al fuego. Se trata de Alex Saab, hombre pegado a Maduro, que específicamente se ha encargado de llevarse por delante a todos los que fueron aliados de Tarek El Aissami, algunos de ellos también militares y también objetivos de los hermanos Rodríguez. Ya eso se los voy a precisar. La debilidad de Diosdado la aprovechan entonces Jorge y Delcy Rodríguez por negocios y para extender su poder, decididos como están de aumentar el control de las telecomunicaciones, sector altamente estratégico. Tomar ese control no es tarea fácil, porque significa arrollar a civiles y militares de confianza de Maduro. Uno de ellos es el general de división Jorge Eliezer Márquez Monsalve, quien ha estado antes en el despacho de la presidencia y también en Conatel. Para los Rodríguez, este militar les estorba para el control de las telecomunicaciones. Consideran que el general ha crecido mucho y recoge mucho dinero. La dificultad con él, para Jorge y Delcy, es que el general Márquez Monsalve es, sin dudarlo,
uno de los hombres que Maduro coloca entre sus pocos leales. Y aunque este militar es de bajo perfil, los periodistas lo recordamos como implacable censor de medios de comunicación. Otro que tienen en la mira los Rodríguez en su plan de expansión es un personaje llamado Gerardino Duva, quien lidera Venet, una empresa de telecomunicaciones con fibra óptica y tecnología de última generación, incluyendo proyectos de conectividad relacionados con cables submarinos. Duva, citado en investigaciones periodísticas de los Panama Papers, firmó en el año 2023 un acuerdo con CanTV para fortalecer las redes de comunicaciones del país. ¿Por qué les hablo del empresario Duva? Primero que nada, porque es hombre del general Iván Hernández Dala, exdirector de Contrainteligencia Militar y actual presidente de CanTV. Y aquí viene un segundo asunto de mucha relevancia. Se sabe que Hernández Dala fue colocado bajo sospecha luego de la caída de Tarek El Aissami. Sin embargo, ha resistido todas las conspiraciones en su contra, las de Alex Saab, las de los hermanos Rodríguez y las de Diosdado Cabello. Ya les digo por qué. Los Rodríguez se sienten fuertes como para latirle al general Hernández Dala en su cueva, y su cueva es CanTV. De esta manera, casi en silencio, fue detenido el expresidente de CanTV, el general José Gregorio Aldana Quintero, predecesor de Hernández Dala y hombre cercano a Vladimir Padrino López. Me aseguran que ese es un preso de Delcy, o al menos fue ella quien aparece en la ejecución que se presume fue ordenada por Maduro. Actualmente a Aldana lo tienen en libertad con un brazalete puesto. De CanTV se han llevado también a otros altos ejecutivos, entre ellos al vicepresidente de operaciones. Aún es confuso determinar qué buscan con esas detenciones, porque corre un pasticho de hipótesis. Pero estamos hablando de CanTV. ¿Y quién preside CanTV? Iván Hernández Dala. Les explico una situación que complica el plan de los Rodríguez y por qué Hernández Dala ha resistido las conspiraciones de todos. Quienes lo conocen y conocen la relación entre el jefe del régimen y el general Hernández Dala aseguran que es muy difícil que Maduro se desprenda del hombre que posiblemente sea quien tenga en su poder la mayor cantidad de pruebas de sus secretos. Pruebas que, a diferencia de otros, Hernández Dala se ha ocupado de colocarlas a muy buen resguardo. Los Rodríguez aspiran a avanzar también en otras áreas como la inteligencia militar. Allí les va a ser más difícil, aunque por los momentos Delcy anda empoderada diciendo que el torturador Alexander Granco ahora es uno de los suyos. Todos estos movimientos los conoce Diosdado Cabello, quien siente que lo están rodeando y que sospecha hasta del mismo Nicolás Maduro, convencido por su paranoia de que su equipo de inteligencia tiene la mano metida en sus últimos y estruendosos fracasos al esconderle información o darle información falsa. ¿Pero por qué le haría eso Nicolás a Diosdado? Sinceramente, yo no le encuentro sentido. Aunque son muchos los desaciertos que últimamente ha sumado Diosdado Cabello, como ese en el que denunció como terroristas a unos secuestradores capturados infraganti en el estado Lara por el CICPC y a quienes, según informó el mismo órgano policial, no se les decomisó ningún explosivo. El resultado cierto fue que esa banda de terroristas, no tienen ni la T, eran unos funcionarios, zampones, unos retirados y otros activos del Comando Nacional Antisecuestro que querían cobrar el rescate de un empresario que mantenían cautivo desde hacía 19 días y cuyo monto solicitado para entregarlo fue de $1 millón y que los negociadores habían logrado bajar a 300,000.
Otra realidad no menos relevante en este recuento de hechos es que Cilia Flores nunca ha querido a Diosdado, pero nunca lo ha querido. Ella ni siquiera lo oculta. Igual lo soporta. Ejemplos sobran. El más reciente fue transmitido en vivo y esa imagen dijo más de 1000 palabras. No sé si ustedes vieron cuando se montó ese show con el regreso de la niña Maykelis Antonella Espinosa, la niña que habían separado de sus padres en Estados Unidos en un proceso de deportación y que finalmente la enviaron a Caracas. A su llegada, vimos a Cilia toda maternal, tomando a la niña en sus brazos. Claro, estaba frente a las cámaras que también mostraban a Diosdado correteando, persiguiendo a Cilia con la niña cargada y después Diosdado tratando de tocarla, agarrarle el pelo a la niña y Cilia evadiendo el contacto y dejando a Diosdado casi que con las manos extendidas. Patético. Pero volviendo a la crisis interna, las fuentes aseguran que Diosdado tiene a Maduro fastidiado. Digamos que lo pone incómodo su excesivo protagonismo, anunciando como suyas decisiones en la Fuerza Armada, ufanándose de su poder como si hubiese impuesto su criterio en la selección de candidatos a las gobernaciones, a las cámaras legislativas regionales y al Parlamento Nacional. Además, varias acciones de Diosdado han hecho ruido, no solo dentro del país, sino también fuera, como los insultos a mandatarios extranjeros, entre ellos Gustavo Petro, a quien agredió llamándolo cocainómano y alcohólico y complicando alianzas convenientes para la dictadura. Recién Maduro, intentando recuperar la cercanía y enderezar el entuerto, mandó señales de humo a Petro, proponiéndole construir una frontera común. Les voy a decir cuál es el fondo relevante de todo esto que les he narrado. El grave problema de Diosdado Cabello dentro de la élite de la tiranía es que él es el único que no tiene plan B y es el único que no tiene cómo negociar. Y no es que Diosdado no lo haya intentado, me refiero a la posibilidad de negociar con Estados Unidos. Recuerdo que fuentes me contaron en su oportunidad que siendo presidente Joe Biden, Diosdado envió un emisario intentando un acercamiento y que a ese enviado ni siquiera le abrieron la puerta. No es difícil imaginar lo que le sucedería con Donald Trump. Igual, y esto es muy importante, Diosdado sabe que Maduro y Cilia y que también los hermanos Rodríguez sí pueden negociar, porque se los aseguro, los contactos se han producido y los mensajeros solo necesitan la orden para reactivarse. Es decir, su eventual salida, ellos la han considerado porque tontos no son, pero Diosdado no ha podido y eso por supuesto aumenta sus tormentos. Y es así. ¿Saben por qué? Porque Diosdado teme y tiene razón en temer que cualquiera de ellos lo utilice como ficha de canje y ofrezca entregarlo en bandeja de plata y lograr con esa entrega alcanzar eventualmente su salvación. En cuanto a los militares, Diosdado se ha ido quedando con el malandraje, donde es impreciso definir lealtades, porque son leales al negocio y no a él. En todo caso, dicen que le queda el general Domingo Hernández Lares, el jefe del Comando Estratégico Operacional. Ahora, con esta información que les he compartido en cuanto a Maduro, ¿ustedes creen que él duerme tranquilo? Yo pienso que no. Sin embargo, y esto es importantísimo para nuestra reflexión, con ellos siempre se debe tener en cuenta que ellos pueden odiarse, lanzarse cuchillos, pero al final su ambición, su enferma dependencia de poder y su miedo a un destino hostil, por decirlo menos, los obliga a permanecer unidos y ponerse de acuerdo, aunque se detesten. Así son.
Gracias por la compañía, por tanto cariño y los invito a suscribirse.